Imagina que un simple trozo de queso pueda contener más que sabor, puede guardar siglos de secretos, guerras y sueños olvidados. En lo profundo de los Alpes, entre montañas cubiertas de nieve y valles silenciosos, nació un alimento que no era solo comida, sino un símbolo de vida y resistencia. Esta no es solo la historia de un queso, es la historia de cómo un sabor puede unir a los hombres con su tierra, de cómo la gastronomía es capaz de guardar los recuerdos de una civilización entera. Hoy, viajaremos juntos a través del tiempo para descubrir la increíble y casi olvidada historia del queso prohibido de los Alpes. En lo profundo de los Alpes, donde el viento corta como un filo y la nieve cubre los picos eternamente, vivían pastores que conocían la montaña como nadie más. Cada amanecer era un reto. Guiar el rebaño entre acantilados, encontrar pastos escondidos y proteger a sus animales del frío implacable. Fue en uno de esos inviernos interminables que descubrieron algo extraordinario. Una cueva oculta, apenas visible entre la roca y la nieve, ofrecía un refugio inesperado para sus quesos. Al principio, solo buscaban protegerlos del hielo y la humedad exterior, pero pronto notaron algo mágico. Los quesos dentro de la cueva no solo se conservaban, sino que cambiaban, como si respiraran el espíritu de la montaña. Cada rueda adquiría una textura más firme, un aroma más profundo, un sabor que parecía contar historias de los vientos que habían recorrido las alturas. Los pastores sentían que, al probarlo, estaban degustando la esencia misma del invierno alpino, la memoria de cada tormenta, de cada flor escondida bajo la nieve, de cada roca que había observado los siglos pasar. Pronto, la noticia del queso de las cuevas comenzó a viajar de boca en boca, pero no era solo un alimento. Era un símbolo de resistencia, de creatividad humana frente a la adversidad, de cómo un acto simple, guardar un queso en una cueva, podía transformarse en algo casi sagrado. Los pastores, humildes y silenciosos, aprendieron a escuchar las cuevas, cómo el aire circulaba, qué rincones ofrecían la humedad perfecta, dónde la luz de la luna apenas tocaba la roca. Cada cueva era un santuario, cada queso un pequeño tesoro que contaba la historia de quienes habían vivido en esas alturas, enfrentando el frío, la soledad y la inmensidad de las montañas. Y así comenzó la leyenda del queso de las cuevas alpinas, un alimento que no solo nutría el cuerpo, sino que alimentaba el alma, que guardaba secretos del tiempo, de la tierra y del corazón de quienes aprendieron a amar la montaña en silencio. Desde el momento en que los pastores llevaron sus quesos a las cuevas, comprendieron que no era solo el frío lo que los transformaba. Cada rincón tenía su propia energía, cada corriente de aire arrastraba minerales y humedad que impregnaban lentamente la pasta blanca, convirtiéndola en algo extraordinario. El queso parecía vivir dentro de la cueva, respirando con los susurros del viento y absorbiendo secretos de la montaña. Su textura cambiaba con los días, sus aromas se intensificaban, y al probarlo, se percibían notas que recordaban la tierra, el hielo, las hierbas silvestres y la fuerza del invierno. Los pastores aprendieron a leer la cueva como un libro abierto. Sabían qué pared ofrecía la humedad perfecta, cuál recibía la luz de la luna en la medida justa, y dónde colocar cada rueda para que alcanzara su sabor óptimo. Era un arte silencioso, transmitido de generación en generación, como un pacto secreto entre el hombre y la montaña. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a percibir un fenómeno casi místico. Las cuevas no solo conservaban el queso, lo elevaban. Cada bocado era un viaje al corazón de los Alpes, un recuerdo de las tormentas que rugieron afuera, del viento que silbaba entre los picos y de la paciencia de quienes habían aprendido a esperar el momento exacto. Era imposible reproducir este sabor fuera de la cueva. Los quesos que descansaban en los graneros o cerca del fuego jamás adquirían esa profundidad. Los secretos de las cuevas seguían siendo un misterio, un regalo silencioso de la montaña, un recordatorio de que la naturaleza y el hombre pueden crear juntos algo casi sagrado. Y así, la fama del queso de las cuevas comenzó a crecer, primero entre los pastores, luego entre los aldeanos, y finalmente más allá de los Alpes, llevando consigo la leyenda de un lugar donde la magia del tiempo y la montaña se unían en cada rueda. Con el paso del tiempo, el misterio del queso de las cuevas traspasó las montañas. Lo que había nacido como un secreto de pastores comenzó a llegar a las aldeas más lejanas y, poco a poco, alcanzó los caminos comerciales que cruzaban Europa. Los mercaderes que lo probaron hablaron de un sabor distinto a cualquier otro,
un sabor que parecía contener en sí mismo la fuerza de las montañas. Decían que no era un alimento, sino una experiencia, y que una sola rueda podía cambiar el ánimo de un banquete entero. Pronto, las cortes medievales comenzaron a disputarse la llegada de este manjar. Reyes y señores lo consideraban un tesoro digno de banquetes reales, y no tardaron en pagar fortunas para que los comerciantes lo llevaran hasta sus mesas. En las crónicas inventadas de la época se cuentan historias de coronaciones y celebraciones en las que el queso de las cuevas era presentado como el plato central, acompañado de vinos raros y panes recién horneados. No era un simple acompañamiento, era la joya de la mesa, el símbolo de riqueza y poder. Algunos reyes incluso ordenaron que las cuevas fueran custodiadas, creyendo que en ellas habitaba un poder que debía pertenecer únicamente a la realeza. Los pastores, humildes, observaban cómo aquello que habían descubierto por necesidad se transformaba en un objeto de lujo, inaccesible para muchos. El queso de las cuevas alpinas ya no era solo alimento, se había convertido en un emblema de estatus, en la prueba de que la naturaleza podía engendrar un tesoro tan codiciado como el oro. Y así, de las montañas solitarias, pasó a las mesas de los poderosos, iniciando una nueva etapa en su leyenda. Dicen que en cada cultura, cuando un alimento trasciende lo cotidiano, comienza a rodearse de leyendas, y el queso de las cuevas alpinas no fue la excepción. Los campesinos de los valles creían que aquel queso no podía ser elaborado por manos comunes, sino que estaba bendecido por los dioses de la montaña. Contaban que, en noches de luna llena, se escuchaban cánticos dentro de las cuevas, como si espíritus antiguos protegieran los tesoros dorados que allí maduraban. En algunos pueblos, la tradición decía que quien probara el queso al cumplir la mayoría de edad tendría una vida próspera y larga. Era costumbre que, en las bodas, un pequeño trozo se compartiera entre los novios, símbolo de unión eterna, más fuerte que cualquier juramento. Pero también existían supersticiones oscuras. Los viajeros hablaban de maldiciones que caían sobre aquellos que intentaban robar una rueda de queso sin permiso. Se narraba que el sabor se tornaba amargo en la boca de los codiciosos y que sus noches quedaban marcadas por sueños inquietos. Hubo incluso quienes juraron haber visto luces doradas salir de las cuevas en pleno invierno, como si el queso respirara vida propia. Estas historias, transmitidas de generación en generación, convirtieron un simple alimento en un símbolo místico. Así, el queso ya no era solo un manjar reservado a reyes y mercaderes, sino un objeto sagrado para los pueblos que lo rodeaban, un puente entre lo humano y lo divino. Con el paso de los siglos, la tradición del queso de las cuevas alpinas empezó a desvanecerse, como una melodía olvidada en el viento de las montañas. Los caminos cambiaron, las guerras arrasaron aldeas, y muchos pastores abandonaron sus valles en busca de horizontes más fáciles. Las cuevas, antes rebosantes de vida y de aroma, quedaron en silencio. Las ruedas de queso que alguna vez brillaron como tesoros dorados fueron reemplazadas por el polvo y el eco del olvido. Solo unos pocos ancianos recordaban los ritos, las canciones y los secretos de su elaboración. Hubo un tiempo en que la historia del queso parecía destinada a ser apenas una nota a pie de página en las crónicas locales, una reliquia más de tiempos antiguos. La modernidad había borrado sus huellas. Pero el destino guarda sorpresas para quienes saben escuchar. A finales del siglo XIX, un grupo de viajeros y botánicos, fascinados por las leyendas, comenzó a rastrear documentos olvidados y relatos de aldeanos. Fue entonces cuando, tras arduas búsquedas, descubrieron en lo profundo de un valle perdido una cueva sellada por piedras y musgo. Al abrirla, el aire viejo y húmedo escapó como un suspiro contenido por siglos. Dentro, encontraron ruedas endurecidas por el tiempo, cubiertas de una pátina azulada que las hacía parecer reliquias de otro mundo. Ese hallazgo no solo encendió la curiosidad de historiadores y gastrónomos, sino que devolvió la esperanza a los pueblos alpinos. El queso, el símbolo dormido de su identidad, volvía a respirar entre ellos. El hallazgo en aquella cueva olvidada no fue solo arqueología, fue un latido que despertó a los Alpes de su silencio. Los pueblos, que durante generaciones habían mirado a sus montañas con nostalgia, sintieron que la voz de sus antepasados regresaba, susurrando desde lo profundo de la tierra. Muy pronto, artesanos y pastores se reunieron en torno al misterio. Con manos temblorosas, acariciaron las ruedas endurecidas por el tiempo y, en aquel gesto, reconocieron un legado que no debía volver a morir. Recuperaron canciones antiguas,
recetas casi borradas, y encendieron los hornos de piedra, donde sus abuelos habían forjado la magia del queso. Los viajeros que habían participado en el descubrimiento escribieron crónicas que se expandieron como fuego entre eruditos y gastrónomos. El queso de los Alpes dejó de ser un secreto escondido para convertirse en un símbolo de identidad. Ferias, mercados y tabernas volvieron a llenarse con su aroma, y cada bocado parecía contar una historia de siglos dormidos. Pero más allá de su sabor, lo que renació fue un espíritu. Aquellas ruedas doradas eran un puente entre generaciones, un recordatorio de que lo que se olvida puede volver a florecer si existe quien lo ame lo suficiente. En cada valle, los niños crecieron sabiendo que no eran herederos de un pasado roto, sino guardianes de un tesoro eterno. Y así, entre montañas cubiertas de nieve y praderas verdes, el queso de los Alpes volvió a ser lo que siempre había sido: un canto a la resistencia, a la memoria y a la unión de un pueblo con su tierra. Una prueba de que, aunque el tiempo lo oculte todo, la identidad verdadera siempre encuentra el camino para renacer.